Buenas tardes, familias y público en general. Soy Liz Wilka, formo parte del equipo de la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Educación y hoy estaré con ustedes acompañándolos como moderadora de este evento. Les doy la bienvenida a todas y a todos a este espacio virtual que hemos denominado Lo que aprendimos 2020, historias que inspiran, en el cual conoceremos 5 historias, 5 proyectos que han permitido la continuidad del servicio educativo a pesar de la situación adversa que vive nuestro país debido a la propagación del COVID-19. Vamos a dar inicio a este evento escuchando las palabras de la Directora General de Educación Básica, Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural, DIGEIVIRA, la señora Nora Delgado Díaz. Bienvenida, Nora. Muy buenas tardes a todos y todos, en realidad a todo el público presente. Bienvenidos a este evento virtual, Lo que aprendimos 2020 y historias que inspiran. Este evento lo estamos desarrollando justamente para poder poner en valor aquellas experiencias regionales y locales que han garantizado el hecho de que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan seguir estudiando en el marco de esta pandemia del COVID-19. El Ministerio de Educación, el 6 de abril, empezó esta gran tarea de garantizar que todos nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos puedan acceder al sistema educativo de una manera pertinente a través de la plataforma, desde la plataforma del Aprende en Casa, que es una plataforma institucional que promueve el desarrollo del aprendizaje de nuestros chicos a través de canales como la radio, la televisión y la web. Esta estrategia se ha visto nutrida, enriquecida justamente por el trabajo colaborativo, no solamente de la comunidad educativa, sino también de la empresa privada, de las comunidades, mismo también de las empresas públicas, de tal forma que todos hemos desarrollado una coalición para que nuestros niños puedan aprender más educación. Es importante poner en valor a los líderes de los proyectos que hoy vamos a presentar, proyectos que han respondido a dar sostenibilidad al Aprende en Casa de su propia experiencia local, desde la movilización de los propios sectores locales, justamente identificando de repente radiotransmisoras, autoparlantes, para que nuestros niños puedan acceder o ampliar la cobertura a través de la radio, o a través del desarrollo de estrategias semipresenciales, de trabajo itinerante de nuestros docentes, y a través de muchas experiencias, en donde todas aquellas experiencias han tenido como la finalidad que nuestros niños puedan aprender más y mejor y que puedan tener el derecho de acceder a la educación, a una educación que sea segura, una educación también que nos proteja. Entonces, con mucha expectativa vamos a escuchar estas 5 experiencias y damos esta apertura a este gran evento para que todos podamos conocer y sobre todo, a partir de esas experiencias locales, podamos implementar y mejorar nuestras estrategias que venimos desarrollando a nivel nacional. Gracias y te doy el pase, Luis. Muchas gracias a Nora Delgado Díaz por sus palabras de bienvenida. También las gracias a quienes se están sumando a esa transmisión que hemos denominado Lo que aprendimos 2020, historias que inspiran. Y precisamente es momento de conocer una de estas historias inspiradoras y motivadoras en la voz de uno de sus protagonistas. Él es el señor Miguel Cuyati Ontaneda, director de la institución educativa San Martín de Calangla en Piura, que nos contará más sobre el proyecto La Voz que Educa y Encanta en las Alturas. Adelante. Bien, señores presentes, quiero empezarles mi saludo cordial y solidario en este momento que se me ha convocado para exponer mi proyecto de gestión dentro de la educación a distancia. Proyecto que hemos denominado nosotros Radio Emisora Escolar Juvenil San Martín de Calangla. La voz que educa y encanta en las alturas. Los actores de la institución educativa San Martín de Calangla, viendo las dificultades que se nos presentaban con esta etapa de la emergencia sanitaria,
de gestión dentro de la educación a distancia. Proyecto que hemos denominado nosotros Radio Emisora Escolar Juvenil San Martín de Calangla. La voz que educa y encanta en las alturas. Los actores de la institución educativa San Martín de Calangla, viendo las dificultades que se nos presentaban con esta etapa de la emergencia sanitaria, en la que quedamos aislados totalmente, nos vimos obligados a garantizar el derecho a la educación y promover la participación protagónica de los niños y niñas adolescentes de nuestro caserío, dentro del contexto de la educación a distancia. Diseñamos un proyecto de gestión, que ya mencioné el nombre y que lo voy a repetir, instalación de Radio Emisora Escolar Juvenil San Martín de Calangla, que nos permita transmitir nuestros contenidos hacia nuestros estudiantes. Pues con la emergencia sanitaria, el caserío quedó aislado totalmente de medios de transporte, medios de comunicación, como son teléfono, radio, televisión, internet, que no tenemos señal. Los actores educativos dirigieron todos sus esfuerzos a lograr de que nuestros estudiantes, que antes de la emergencia sanitaria, tenían que ir inclusive a zonas altas de los cerros, caminar 2-3 horas para captar señal. Vimos la necesidad de instalar la radio emisora escolar, de tal manera que desde nuestra institución educativa transmitimos los contenidos que nos envía el Minedu a través de la estrategia Aprende Casa. Por supuesto, contextualizados por nuestros docentes, contextualizados a nuestra institución educativa. De tal manera que nuestros estudiantes, desde la comodidad de su casa, ya podrían sintonizar la radio y escuchar los contenidos. Pero nosotros vimos de que esta etapa no podía ser efectiva si ellos no tenían un equipo, un radio o un teléfono de esos chanchitos que podían sintonizar las ondas. Entonces, organizamos también una campaña que denominamos Un Estudiante, una Radio. Gestionamos ante familiares y amigos, los mismos que nos donaron radios, equipos nuevos de segundo uso, otros malogrados que nosotros los hemos arreglado y los hemos distribuido a todos nuestros estudiantes. Es así como hemos avanzado poco a poco y hemos coberturado el 100% de nuestros estudiantes en la incorporación a la estrategia Aprende en Casa. Ya que antes de la instalación de la radio, teníamos solamente el 40% de nuestros estudiantes incorporados a la estrategia Aprende en Casa. Con la instalación de la radio, nosotros hemos logrado que todo esto se supere. No solamente atacamos eso, atacamos los enfoques de los derechos, que promovemos la participación activa y protagónica de nuestros estudiantes, reconociendo en ellos su capacidad para opinar, expresar y ser tomados en cuenta de acuerdo a su evolución personal. Explico que el proyecto se hizo en 3 etapas. La primera etapa, adquisición e instalación de la radio, que la instalamos en nuestra institución educativa, con su eslogan, que la voz que educa y encanta en las alturas. La segunda etapa, un estudiante de una radio. Y la tercera etapa, el funcionamiento de la radio con la participación de los estudiantes y docentes. ¿Cuáles son las metas que vamos logrando? Los maestros elaboran también su material educativo, sus audios, recibidos de la plataforma del Minedu, los que los contextualizan y adecuan los contenidos a nuestra institución educativa. Estamos desarrollando habilidades comunicativas de nuestros estudiantes que participan activamente en los programas de la radio. Pues ellos, inclusive antes, eran hasta temerosos para hablar. Ahora se han desinhibido y están ya teniendo competencias de comunicación y de socialización dentro de la comunidad. Hemos incorporado también con la donación de los radios al 100% de nuestros estudiantes, los mismos que no estaban conectados. Es necesario también aclarar de que este proyecto es sostenible en el tiempo.
Nosotros lo venimos sosteniendo día a día, monitoreamos el funcionamiento de la radio semanal. Sostenible en el tiempo porque va a trascender más allá, porque inclusive, si se dan las clases presenciales, nuestra radio va a permitir para reforzar los contenidos con nuestros estudiantes fuera del horario de clase. Más aún, que en la medida que nuestro proyecto es estrictamente educativo, pues no le hacemos competencia comercial a nadie, puede ser utilizado por las instituciones educativas vecinas. No solamente las instituciones educativas vecinas, sino también las organizaciones vecinales, rondas campesinas, clubes de madre, Caliguarma, centro de salud, municipalidad, Policía Nacional. ¿Quiénes? Si desean hacer capacitaciones por intermedio de nuestra radio, lo van a tener a costo cero. Pues el proyecto, como vuelvo a repetir, es estrictamente educativo y de proyección social, de servicio a la comunidad. Decía que esto trasciende en el tiempo, es sostenible en el tiempo, porque trasciende fronteras, trasciende los límites del distrito, trasciende los límites del tiempo, porque va más allá del tiempo que nosotros hemos previsto. Hacer un proyecto permanente nos va a permitir a nosotros llegar a nuestros estudiantes con las condiciones necesarias para que ellos logren sus competencias de grado y de nivel. Creemos que este es un proyecto que lo pueden empoderar todos ustedes también, otras, como se puede replicar en otras comunidades del Perú, por cuanto es de costo mínimo. De costo mínimo que algunos lo mejorarán, pero les va a permitir cumplir con sus objetivos. Y tenemos que pensar que son nuestros estudiantes a quienes nos debemos los que se van a ver beneficiados, de todo nuestro trabajo. Y hacerles ver de que si bien es cierto, estamos pasando por una situación difícil de emergencia, no es un fracaso. Fracasado es el que se cae y no se levanta. Nosotros con esto podemos levantarnos y dirigir nuestros esfuerzos hacia el éxito y llegar a buen puerto. Quiero finalizar invitándolos a ustedes a que se empoderen de este proyecto y lo repliquen en sus comunidades, que también tienen los mismos problemas que los nuestros, y van a llegar a lograr los objetivos que ustedes se planteen en la tarea educativa. Muchas gracias, espero haber contribuido con la exposición a mejorar las condiciones y las posibilidades que puedan tener cada uno de ustedes para superar las dificultades que se les puedan presentar dentro del estado de emergencia o el aislamiento social. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Cuyati por compartir esta experiencia con nosotros y con el público que está siguiendo esta transmisión. La voz que educa y encanta en las alturas es una muestra del compromiso y el profesionalismo de los docentes, especialistas y la comunidad educativa en general para que la educación no se detenga. Ahora vamos a darle pase a Ani Vázquez del Águila. Ella es especialista responsable del proyecto Maestros Itinerantes de la UGEL Putumayo de la región Loreto. Vamos a conocer esta historia. Adelante. Buenos días, mi nombre es Ani Vázquez y soy parte del equipo pedagógico de UGEL Putumayo. Les voy a presentar la historia de Joiner y Julio. Joiner y Julio son estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa 60345 Francisco Requena Herrera, de la comunidad de Remanso. Institución educativa ubicada en el distrito de Yaguas de la provincia del Putumayo de la región Loreto. Joiner y Julio, estudiantes de zona rural, esperaban de este año poder aprovechar y desarrollar de manera competente las enseñanzas impartidas de sus maestros. Como todos los estudiantes al término de la secundaria, ellos tienen muchas expectativas en cuanto a la educación superior, puesto que quieren estudiar también la docencia, quieren ser maestros,
cultivar mucho y parte de su cultura dentro de la comunidad, que es una comunidad IB. Por lo tanto, en este contexto en que ellos se enfrentaron el desafío de continuar aprendiendo, ya que en su comunidad no hay energía eléctrica, no hay radioemisoras y no hay internet. Por lo tanto, Joiner y Julio no podían acceder a ninguno de los contenidos educativos que difunden las plataformas digitales de Aprende en Casa, propuesta pedagógica del Ministerio de Educación. En este contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, recibir una educación de calidad supone un enorme desafío en zonas rurales, puesto que ellas están incomunicadas, son poco pobladas y donde ni siquiera llega la cobertura telefónica. Esto demandó a UGEL Putumayo buscar la estrategia pertinente. Es por ello que nosotros implementamos la estrategia pedagógica maestro itinerante, permitiendo a los profesores y a los directores de las instituciones educativas continuar con el servicio educativo. Y estudiantes como Joiner y Julio accedan al derecho de recibir contenidos educativos bajo la visita, monitoreo y acompañamiento de sus maestros. En la jurisdicción de la provincia del Putumayo, la falta de conectividad, internet, televisión y radioemisoras es una de las carencias que impide que nuestros estudiantes y docentes accedan a las múltiples plataformas virtuales de Aprende en Casa. Solo en la localidad del Estrecho, que es la capital de la provincia del Putumayo, acceden al programa Aprende en Casa a través de una empresa privada de televisión por cable. Y eso es que pocas familias cuentan con este recurso. Nosotros, como UGEL Putumayo, hemos hecho gestiones para que el fluido eléctrico, que solamente es hasta las 3 de la tarde, puedan tener una hora más para que nuestros estudiantes del tercer y cuarto de secundaria también puedan mirar y observar todas las emisiones del programa Aprende en Casa. La estrategia maestro itinerante consiste en visitar casa por casa a los estudiantes teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, como el lavado de manos, el uso correcto de las mascarillas, mantener el distanciamiento social para dar orientaciones sobre la tarea del día, entregar materiales, fichas de trabajo, cuadernos de trabajo o materiales complementarios. Regresar nuevamente a la casa de los estudiantes para brindar retroalimentación, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Nosotros, ¿qué estrategias y acciones realizamos? Se elaboró un plan local, que lo hemos denominado Plan de Implementación de la Estrategia Aprendo en Casa, según los escenarios en el medio urbano y rural, respectivamente del ámbito de UGEL Putumayo, en el marco del Plan Regional Suena en Manguarí. Se sensibilizó a cada maestro sobre nuestra propuesta pedagógica, involucrándonos en el compromiso y derecho de nuestros estudiantes a recibir una educación de calidad. Cada director informó a las autoridades y padres de familia de cada comunidad el propósito de la estrategia pedagógica maestro itinerante. Se hizo el trabajo multiplicador, dando a conocer a otras comunidades muy lejanas la estrategia planteada, permitiendo continuar el servicio educativo. El objetivo principal de nuestra propuesta es asegurar y garantizar la continuidad del servicio educativo en las instituciones de la jurisdicción de UGEL Putumayo y sobre todo de aquellas instituciones ubicadas en las comunidades más alejadas, en donde ni siquiera tiene alcance la Estrategia Nacional Aprende en Casa. De esta manera, nosotros garantizamos el logro de los aprendizajes en tiempos de pandemia, fortaleciendo además los valores a través del acercamiento de padres e hijos. Los maestros han puesto presente que la educación es un hecho vincular, es decir, todos los medios y caminos que se puede fortalecer a los estudiantes es la comunicación, más allá de las redes sociales, sea Facebook, sea WhatsApp. El estar cerca al estudiante nos ha permitido observar el desarrollo del proceso de la comprensión en la enseñanza-aprendizaje. A través de esta experiencia de maestro itinerante, se ha generado espacios de interacción entre los docentes, directivos, comunidad, familias y estudiantes. Los actores involucrados en esta iniciativa de maestro itinerante son en primer lugar los maestros, al igual que los directores.
puesto que ellos asumen el reto de ser los protagonistas de esta iniciativa, con el propósito de dar continuidad al servicio educativo en un contexto sin conectividad. En la UGEL Putumayo nosotros tenemos un lema bastante particular, que nuestro director, el licenciado José Manuel Vázquez Núñez, lo ha implementado. Y este lema dice así: educación es compromiso de todos. Rectifícate, involúcrate, comprométete, actúa y avanza. Además, a través de este lema impulsó el compromiso de todos los servidores públicos de la sede de UGEL Putumayo a tener un horizonte por el bien de la educación en esta provincia. Es así también que nuestro jefe de gestión pedagógica de UGEL Putumayo, el profesor Richard Rey Calle Chaña, fallecido por COVID-19, nos dio las orientaciones para impulsar y encaminar esta iniciativa de la mano de nosotros los especialistas. Ante este desafío y la propuesta presentada, nos ha mostrado las desigualdades ya existentes. Por ello, se puso énfasis en la iniciativa propuesta a través de nuestro monitoreo constante, el acompañamiento a los docentes y las asistencias técnicas hacia ellos. Esta iniciativa de maestro itinerante logró que 67 comunidades rurales se fortalezcan con la presencia de maestro itinerante. El compromiso de más de 300 maestros que cumplen la labor de maestro itinerante y más de 1.400 estudiantes reciban atención del servicio educativo y evaluación formativa a través de la retroalimentación. Por lo tanto, se hizo posible que el 98% de instituciones educativas del ámbito rural de UGEL Putumayo continúen con el servicio educativo en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Nuestra iniciativa ya se puso en marcha y a medida que se ejecuta, nosotros iremos evaluando nuestras estrategias y subsanando las debilidades y dificultades que demanda este cambio revolucionario en la nueva normalidad del trabajo remoto en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Además, también en un contexto sin conectividad que demanda la educación en la provincia del Putumayo. ¿Alguna vez imaginaron que su profesor y profesora vaya a tu casa todos los días? En la jurisdicción del Putumayo nosotros lo estamos logrando. Cada maestro es un soldado y patriota desde la primera comunidad, que es el Álamo, hasta la última comunidad de Tres Fronteras. Nosotros estamos convencidos que aquí en la frontera no termina el Perú. Acá en la frontera del Putumayo inicia el Perú. Esta es la historia de Joiner y Julio, estudiantes de una comunidad rural, E y B, como todos nuestros demás estudiantes del ámbito peruano, merecen una educación de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ani, por contarnos la historia de Joyner y Julio y de todos los docentes del Putumayo que hoy hacen una gran labor para que la educación no se detenga. Estamos seguros que como ellos, todas las maestras y los maestros del Perú están dando día a día lo mejor de sí. Vamos a continuar con estas historias y le vamos a dar la bienvenida a la hermana Jacqueline Félix Pachas de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Purús, Ucayali. Y ella nos va a contar más acerca del proyecto Radio Esperanza. Adelante. Hola a todos, los saludo con mucho cariño. Soy la hermana Jacqueline Félix Pachas, hija de la Caridad de San Vicente de Paúl. Esta congregación ha sido fundada hace 387 años por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Ingresé a la comunidad hace 18 años. Tengo 16 años como hermana en mi comunidad
he tenido la alegría de compartir diversos servicios, diversas misiones. Actualmente vivo en la misión de Purús desde el año pasado con 3 hermanas de comunidad, Sor Lorena Ramos, Sor María Elena Canaza y Sor Marinelli Useca. Juntas formamos el Centro Misionero San Vicente de Paúl. Venimos sirviendo en estas sencillas, cálidas, desafiantes y majestuosas tierras como congregación desde hace 3 años. Trabajamos en la evangelización, en el acompañamiento espiritual de nuestros hermanos de la parroquia Santa Rosa, de la provincia de Purús y de todas las comunidades nativas, apostando por la educación en la fe a través de la Oficina Diocesana de Educación Católica. Trabajamos también en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Purús, que ofrece la carrera de Industrias Alimentarias, y una de mis hermanas trabaja en el colegio secundario de la provincia. Trabajamos también en pequeños proyectos de promoción de las mujeres nativas de aquí, del Purús. ¿Qué es el Purús? Purús es una provincia hermosa del departamento de Ucayali. Se vive en aislamiento por la no conectividad, ya que solo tenemos vía de ingreso desde Pucallpa por ruta aérea, con vuelos comerciales en avionetas y vuelos subvencionados del Grupo 8 de la Fuerza Aérea del Perú. Y por Brasil tenemos ingresos solo por vía fluvial. Nuestra población está formada por 47 comunidades nativas. Encontramos a nuestros hermanos Nicuy, Charanaguas, Culinas, Mastanaguas, Ashánicas, Amahuacas y Jines. Les compartiré este gran desafío que hemos tenido como comunidad en este tiempo de pandemia. La pandemia frenó la posibilidad de salir al encuentro de nuestros hermanos, tanto de aquí mismo, de Puerto Esperanza, como de las comunidades. El corazón nos impulsó a buscar a tiempo y destiempo la forma de poder llegar de alguna manera a ellos. Iniciamos con ayuda de algunos pobladores la activación de altoparlantes en nuestra comunidad, en la parroquia y en la casa de un poblador. Podíamos comunicarnos a través de este medio. Logramos así poder llegar a nuestros hermanos con un mensaje de esperanza en medio del dolor a través de la oración, ya que muchos tenían familiares afectados por la COVID-19. Transmitimos constantemente audios de prevención frente a la COVID y con el deseo de poder llegar a los estudiantes del nivel secundario de aquí, de la provincia. Sor Marinelli, una de nuestras hermanas, daba clases a través del altoparlante en sus horarios correspondientes. Las áreas de inglés, las áreas de personal social y de formación religiosa. Podíamos llegar a nuestros hermanos de Puerto Esperanza, es decir, de aquí, de la ciudad, pero veíamos la necesidad apremiante de reactivar nuestra radio parroquial, que esa radio es una radio que pertenece a CENCOS, una asociación de la familia dominica, del Vicariato de Puerto Maldonado. Esa radio fue abierta hace año y medio y necesitábamos repararla para poder llegar a todos. Pero el contexto nos los hacía difícil. Vuelos suspendidos, la cuarentena, establecimientos cerrados, imposibilidad de entrar o salir del Purús, la falta de ayuda técnica, radial y además presupuesto. Pero sabemos que la esperanza nos alentaba en todo momento. Y por eso puedo decir que se unió el corazón y las manos. Y esa esperanza se hizo realidad en nuestra radio parroquial de este mismo nombre, tarea que se hizo posible gracias al apoyo de muchos hermanos. Entre ellos, espero no olvidarme de ninguno, nuestros hermanos de Electro-Ucayali, de aquí de la provincia, el apoyo de la Municipalidad de Purús, nuestros hermanos de la Fuerza Aérea del Perú, quienes fueron que trasladaron los equipos que estuvieron averiados, el apoyo de Monseñor Martín Quijano, nuestro obispo del Vicariato de Pucallpa, que viene acompañándonos espiritualmente. Y además don Freddy, un técnico de Lima,
que nos asesoraba vía WhatsApp cuando nos entraba a la red de internet, porque no es fácil la conexión aquí. La oración de la comunidad nos sostenía en todo momento. Los intentos fueron muchas veces desconsoladores, pero a la vez fortalecedores y retadores. Parecía imposible lograrlo, pero algo en el corazón y el deseo de poder llegar a nuestros hermanos decía que sí se podía. Necesitábamos prevenir a la población, lograr que se llegue a los estudiantes, las clases radiales que se transmiten por Radio Nacional y que llegaban muchos. Hay comunidades que no tienen televisión, no hay internet, muchos de ellos no cuentan con radios. Fueron varios intentos, varios, pero cuando parecíamos desmayar en la tarea, pues siento que la esperanza nos alentó y dio una luz. Y el 28 de julio, gracias a Dios y a las muchas ayudas recibidas, volvió a salir al aire nuestra radio parroquial. Desde esa fecha se viene transmitiendo con la ayuda de la municipalidad, gracias a la instalación de nuestra antena en la torre de ellos, en correlación con la UGEL Purús, la programación del Aprendo en Casa, para los niveles de inicial, primaria, secundaria, SEBA y CEPROS, en lengua castellana. Y con la ayuda de los especialistas se ha traducido las clases en lenguas originarias. El trabajo formador de la ODET Purús, la evangelización de nuestra parroquia, el instituto y varias instituciones de la provincia se han unido para poder difundir prevención o también información. Con la ayuda de un docente de nuestros colegios, también se ha unido a esa tarea con un pequeño proyecto en la Universidad Católica. Solo puedo remitir aquello que recibo. Un gracias a todos. Un gracias a Radio Esperanza porque podemos aprender, nos dicen muchos de los niños y jóvenes. Los padres nos dicen, podemos saber lo que sucede en el país porque se pueda transmitir las noticias, conectamos, podemos alegrarnos. Y algunos dicen, envíanos saludos, madre, porque estamos escuchándote. Falta mucho, mucho por hacer. Queremos llegar a todas las comunidades para saber que puede llegar esa información a todos sin ninguna dificultad. Y también, sobre todo, escuchar a nuestros hermanos, porque sabemos que ellos nos escuchan a través de las ondas radiales, pero necesitamos también esa conectividad que esta pandemia nos ha limitado. Hay muchas familias y niños que aún necesitan radios, como lo dije antes, para poder conectarse con la educación, que todos sabemos que es lo único que puede hacer cambiar las realidades de muchos hermanos hoy, aquí en nuestra provincia y en el Perú. Hay una gran riqueza cultural en esas tierras, de la cual siento que debo aprender mucho y que debemos aprender mucho todos los que venimos de fuera. Reconozco que es un desafío para nosotras como congregación, como comunidad, aprender también de ellos y sobre todo su lengua, las lenguas originarias, para poder relacionarnos, comprenderlos, ayudarlos, enriquecernos juntos desde lo que son nuestros hermanos. ¿Qué encuentras en el Purús? Aquí encuentro en pleno sencillez, acogida, calidez, sonrisas inigualables, gozo de vivir el día a día sin la preocupación que muchos tenemos a veces, deseo de superación. Muchos de ellos también quieren salir para buscar oportunidades, sin saber que hay muchas aquí y que podemos encontrar alguna forma de mejorar. Siento que aún nuestros hermanos en la provincia reconocen ese ser familia, el que falta en muchas ciudades. Ellos se reúnen para compartir los alimentos, hacen los trabajos, recreaciones en equipo, niños, jóvenes y adultos. Mi fundador, San Vicente de Paúl, nos decía hace más de 400 años que el amor es inventivo y creativo hasta el infinito. Y sentimos que esta misión que tenemos aquí en Radio Esperanza, 95.3 FM, conectando tu vida con Cristo, lo hace posible hoy. Gracias por su tiempo, gracias por la alegría de compartir esta experiencia. Dios los bendiga.
Hermana Jacqueline, muchas gracias por compartirnos esta experiencia que ha logrado que gran porcentaje de los estudiantes de Purús accedan a Aprendo en Casa. Es momento de darle la bienvenida a nuestra cuarta historia, esta vez en la voz de Jesús Hugo Cutiri Chiliwani, docente que lidera el proyecto Escribiendo y Pintando Aprendo desde la Casa de Educación Intercultural Bilingüe desde el Cusco. Adelante. Buenos días, señores representantes del Ministerio de Educación, a todos los peruanos y peruanas de nuestra patria. Soy el profesor Hugo Jesús Cutiri Chiliwani, con más de 15 años de experiencia en el sector educación. Nací en una comunidad originaria del distrito de Congate, provincia de Quispicanche, departamento de Cusco. Inicié mis estudios primarios en una misma comunidad, la cual estaba rodeada ampliamente de la naturaleza. Es así que a muy corta edad aprendí que para lograr que una planta crezca es necesario tener una tierra fértil donde cultivar la semilla. Además es necesario respetar su hábitat, ya que de esta manera dará buenos frutos. Y finalmente, para que todo este proceso pueda ser posible, a su vez es necesario que el ecosistema que la rodee funcione correctamente. Dentro de este ecosistema estaba yo, un ser humano, un niño que aprendió a crecer bien fuerte con sus raíces. Recuerdo mis primeros años de estudio en la institución educativa, donde para la A representaba con la imagen de un avión y para la B con la imagen de un balde, porque para entonces ya conocía esos elementos. Pero cuando llegaba a las grafías de O, D o E, no encontraba ni una imagen porque era en castellano. Por lo tanto, mi cuadro quedó vacío. Desde ese momento, pues, mi preocupación era fuerte. Cuando ya comencé mi carrera docente, recordé aquellos tiempos cuando mi aprendizaje quedó algo así. Entonces, tuve que ingeniármela de una forma creativa para poder enseñar a mis estudiantes con materiales de su contexto. Es así que el gran reto para el año 2019 y mi institución educativa era que los estudiantes pudiesen leer en su lengua materna. La institución educativa número 5552 de Huacatinco, del distrito de Congate, provincia de Quispicanche, en el departamento de Cusco, se encuentra en una zona alta, frígida, con bastante helada y lluvia. Con mis estudiantes tenía que desarrollar los hábitos de lectoescritura de los estudiantes de primer grado. La estrategia que he empleado se llama Aprendo escribiendo y pintando desde mi casa, comunidad o estancia o predio. ¿Cómo logramos aplicar esta estrategia? En primer lugar, aplicamos la lectura de textos iconoverbales o textos visuales y textuales. Con esta variedad de textos, con imágenes del contexto, donde los niños podían asimilar con facilidad para poder apropiar del código de lectoescritura, con imágenes de la zona, con contenido de la zona, donde elaboramos canciones, poesías, adivinanzas, trabalenguas. Por otro lado, realizamos la elaboración de los materiales para jugar con las sílabas. En esta actividad los niños podían hacer sus materiales con piedritas, chapitas, lana, semilla, flores, hojas y otra infinidad de otros materiales, de acuerdo a sus gustos. Asimismo, haciendo uso de los TIC, utilizamos el programa Videoescribe,
este programa divertido para los estudiantes, gracias al apoyo de algunos docentes. Videos editados en 4 a 5 minutos, más livianos, en formato AVI, donde no podíamos subir más de 5 minutos porque pesaban. Entonces, eso era la otra estrategia. Continuamos con el uso de la tecnología. También generé vídeos filmados desde el celular para complementar la lectoescritura en nuestros estudiantes, donde los estudiantes podían mirar y remirar en cualquier momento con la ayuda de sus padres y madres. Por otro lado, hicimos uso de lecturas de cuadernos de trabajo del Ministerio de Educación. Eran desarrollados de acuerdo a las sesiones y con las indicaciones correspondientes y con su respectiva ficha de trabajo. Y donde como docente de aula tenía que comunicarme constantemente si estaban desarrollando o no sus cuadernos de autoaprendizaje del Ministerio de Educación. Finalmente, aplicamos la lectura de textos. En esta actividad con los estudiantes leemos diferentes actividades de textos divertidos, con textos que más años anteriormente había editado, de la zona del distrito de Congate, del Apo Ausangate, de Sirinacocha, del puente de Ocongate, y con los cuales eran contextualizados, y también con los textos del ministerio. Como verán, logramos desplegar varias herramientas y estrategias para llegar a nuestros estudiantes, de una manera lúdica y sobre todo pertinente con su cultura y sus raíces. ¿Por qué hacer tantos esfuerzos para preservar la cultura de nuestros estudiantes? ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, desde la concepción al nacer, crecer, escuchan a sus padres y madres hablar en su lengua materna, escuchan la música, sienten y piensan en su propia cultura. Es entonces donde las neuronas están formadas en su propia lengua. Aprender una segunda lengua traerá oportunidades, pero debemos evitar mutilar el cordón umbilical de su lengua materna, el quechua. Los niños que aprenden A y B no se sienten mutilados de su lengua materna y no se sienten avergonzados de su propia cultura. Yo veo en mis estudiantes como una semilla puesta en una tierra fértil, una tierra llena de cultura, de costumbres que han venido alimentando las raíces de toda mi comunidad. Dejar de lado su cultura es negar un alimento vivo a nuestros estudiantes para que luego puedan crecer con seguridad, confianza y orgullo de su tierra. Padres, madres, directora y otros docentes y docentes de la institución educativa son parte de este ecosistema clave para lograr que estas semillas logren crecer y aprender desde su comunidad, desde la innovación, obteniendo logros de las competencias. Es por eso sé que la comunidad de Huacatinco no es solamente semillero de buenos estudiantes, sino de ciudadanos orgullosos de sus raíces. No cortemos las raíces, dejémoslas crecer. Invito a todos los maestros y maestras del Perú que sigan trabajando con todo el ánimo y con todas las fuerzas por nuestros niños y niñas, a los maestros de los sitios más recónditos y a los maestros de la ciudad, que sigamos trabajando por un Perú justo y honrado. Que viva el Perú, que viva el Cusco, desde el distrito de Congate. Muchas gracias. Hasta la próxima. Profesor Hugo Jesús Cutiri Chilihuani, le agradecemos su participación. Conocer su experiencia motiva a la comunidad educativa a sumar esfuerzos para atender de manera pertinente a nuestras niñas y niños, más aún en un contexto como el que estamos viviendo.
Ahora le vamos a dar el pase a José Luis Juan de Dios Ortiz. Él es docente a cargo del proyecto Agente Educativo de Lima Provincias. Vamos a conocer su historia. Buen día, estimados amigos. Mi nombre, José Luis Juan de Dios Ortiz. Soy profesor de la institución educativa 20.771, el anexo de Betania, que pertenece a la UGEL 13 Yauyos y al gobierno de la región Lima. Estoy con ustedes en estos momentos para poder compartir un poco de la experiencia que me ha tocado vivir durante este año 2020 en tema de educación. Bien, para ello voy a trasladarme un poco antes, ¿no? Diciembre del 2019, con una chocolatada tradicional, nos despedíamos, los niños, los padres de familia, las autoridades. Un hasta pronto, nos vemos en marzo. Iba en el aire flotando, nuestros niños iban alegres a sus chozas, llevando con ellos los regalos que se les había entregado gracias a gestiones. Nuestros padres y autoridades decían, el próximo año va a ser mejor, y daban sus recomendaciones, tanto al profesor como a los estudiantes y a los padres de familia. Nada hacía presagiar lo que pasaría el 2020. Estos pequeños héroes, a los que los llamo así, es preciso que ustedes tengan que conocerlos. Dayana, Davis, Hazel y el pequeño Imro. Dayana, que la llamábamos la poeta, por su gran cariño y amor a las letras, a declamar poesías. Davis, el caminante, aquel niño que caminaba más de 3 horas y media para llegar a la institución educativa. Hazel, que después de una lucha constante de 5 o 6 años, terminaba su nivel primaria. Y el pequeñito, el hermano de los dos, nuestra promesa, él ingresaba el año 2020 a la institución educativa. Como les decía, nada hacía presagiar. Pese a que teníamos conocimiento ya de la pandemia, la COVID-19 estaba a nivel mundial, lo veíamos lejano, lo veíamos poco real, pero sin embargo en marzo del 2020 nuestro presidente de la República informa, hace su declaración y dice que declaraba en emergencia sanitaria a nuestro país. Las noticias corrían por los medios de comunicación, los pueblos cerraban y bloqueaban sus vías para evitar el contagio, la vuelta de la gente. La institución educativa, a menos de 24 horas, quedaba vacía. Nuestros niños sin posibilidad de estudiar. El gobierno del Perú, con el ministro de Educación a la cabeza, planteaba soluciones y una de ellas era Aprendo en Casa, esta estrategia que nos indicaban iba a darse por vía plataforma web, vía TV, vía radio. Pero cuánta realidad y cuánta problemática teníamos nosotros que afrontar para poder llevar eso a cabo. Betania, un pequeño pueblecito enclavado en las alturas de la provincia de Yauyos de la región Lima, a 4.790 metros sobre el nivel del mar, sin energía eléctrica, sin posibilidad de señal abierta, sin ningún tipo de teléfono o señal de celular. No podíamos hacer las cosas. Las pocas emisoras radiales eran las emisoras de otros países. Eran emisoras que se dedicaban a transmitir música y para nosotros era bastante complejo y complicado. El problema crecía.
pero teníamos que buscar alguna solución. La señora Ruth, que por casualidad nos comunicamos con ella, es la única persona que para constantemente en el pueblo. Ella es dueña de la tienda que tenemos en Betania. Con ella, después de un diálogo, la convencí. Ella, fiel a su estilo, me decía, ¿y yo qué voy a hacer, profesor? Yo le decía, por favor, apóyanos. Y le expliqué lo que íbamos a hacer. Otra pieza fundamental, el señor Dionisio Vicente Tixe, un transportista que ocasionalmente transitaba por esos lugares. La solución tenía que partir de eso. Entonces, entre ideas y pensamientos, nació el agente educativo. En un principio, agente educativo solamente se basaba en imprimir las clases de Aprendo en Casa. Lo poníamos en sobres y lo enviábamos utilizando el transporte del amigo Tixe hacia Betania. La señora ahí recogía los sobres, los seleccionaba y los ponía listo para la entrega hacia los padres. Los padres que bajaban semanalmente, a veces quincenalmente, a hacer compra de víveres, llevaban a las chozas y nuestros estudiantes podían tener algo del Aprendo en Casa que tanto se publicaba, ¿no? En un principio solamente fue así. Esto paso a paso fue mejorando, ¿no? Fue mejorando, ¿por qué? Porque esos niños se merecían. Pero había otro problema, la comunicación era mínima, no teníamos forma, el único punto en el que podíamos comunicarnos era al costado, en el cerro, a 40 minutos de la población. Y que por las constantes lluvias, relámpagos y truenos no podíamos exponer a nuestros estudiantes. Las pocas veces que conversaba, los pequeños me hacían sentir el dolor, la pena y la tristeza que ellos tenían. Y es por eso que de una u otra forma planteamos darles el soporte socioemocional. En los sobres, en las hojas que les enviábamos, les escribía pequeñas notas. Les decía, campeón, ya voy para allá. Esto va a pasar pronto. No te preocupes, ayuda a mamá. Los quiero mucho. Vamos a estar juntos. De esa manera trataba yo de hacerles saber que estaba preocupado por ellos, ¿no? Las cosas avanzaban y más niños se querían unir a nuestro grupo, ¿no? Llegaban las solicitudes de matrícula y no podíamos negarlo. Eran niños que habían quedado aislados en las alturas. Entonces ya no éramos 3, llegamos a 12 estudiantes. La preocupación crecía. Y un grupo de ellos son los amigos, los guerreros Millán Guamán. Esos pequeños niños que vivían en lugar demasiado lejano, donde no llegaba ni el carro, no había ni camino. Pero también llegaron los refuerzos. La señora Rosa Pascual Toralba, promotora educativa cultural del inicial o del PRONOI, los Luceros de Betania, además de ella, presidenta de APAFA, apareció como mandado de Dios y se ofreció a recoger los sobres que enviábamos a la gente educativa y a llevarlos, caminando de 3 horas y media a 4 a las estancias. Y ahí podemos ver a nuestros estudiantes. Ahí nació el Aprendo en Casa de Libri. Nuestros pequeños haciendo sus trabajos en la estancia de Xuxi al costado de los corrales. Era una gran alegría. Era una gran alegría. Estábamos llegando. Pero aún el problema seguía, persistía. No podíamos comunicarnos constantemente. Y gracias a algunas gestiones, diálogos con amigos que siempre estuvieron cerca, pudimos lograr la conectividad. Un 2 de julio, la instalación del Internet en la institución educativa se hizo realidad. Además de ello, se hizo realidad también la donación de tablets para nuestros estudiantes, porque la problemática no partía solamente por la conectividad, sino cómo íbamos a dialogar con nuestros estudiantes, gente de muy pocos recursos. Entonces esos amigos trajeron las tablets, se las entregaron. Un 6 de julio, la siguiente semana, nuestros niños estaban asistiendo a sus clases vía Zoom. Un salto trascendental
en la educación de Betania. Pero como no todo es bueno, y como bien dice, camino sin piedra no es camino. Estábamos en plenas clases cuando nos reportan un posible caso de COVID-19. Una de nuestras niñas estaba presentando algunos síntomas, que para nosotros eran esos síntomas en una situación normal, era de todos los días, por el frío que hace en Betania. Pero la alarma se encendió, nos tuvimos que comunicar con la UGEL. La UGEL nos dijeron, ¿sabe qué? No podemos arriesgar a nuestros estudiantes, suspendan las clases. Y tuvimos que volver a nuestro agente educativo por 15 días. Cuando ya retomábamos el trabajo, tenía que pasar lo que se esperaba. Yo que había salido muchas veces, múltiples veces para enviar los sobres, me contagié. Estuve grave, ¿no? Solo las llamadas de amigos, las llamadas de colegas, las llamadas de mis estudiantes me mantenían en pie. Recuerdo una llamada muy especial de Dayanita. Me decía, profesor, no te rindas. Estoy orando por usted. Y esa frase que parecería insignificante me dio energías para continuar. Después de casi mes y medio de estar mal, porque había sido afectado en gran manera mis pulmones, retorné a las clases. Incluso desde cama seguíamos dictando las clases. Y esa frase tan linda que me dijo Dayana resonaba en la mente y decía, no podemos darnos el lujo de rendirnos. Esos niños nos esperan. Nos espera Dayana, nos esperan los Juan, nos esperan los Luis, nos esperan todos en las instituciones educativas alejadas. Es por eso que debía tomar un nuevo aire. Aún ahora seguimos teniendo problemas. Pero como dice, no podemos darnos el lujo de rendirnos. Y para terminar y concluir, quiero agradecer a Dios por haberme permitido llevar sueños, ilusiones y realidades a mis estudiantes. Quiero agradecerles a esos pequeños porque me enseñaron el verdadero valor del amor al prójimo. Agradecer a mi familia, a mis amigos, estuvieron ahí cuando los necesité. Y a mi mamita, que me enseñó nunca a rendirme. Estimados amigos y colegas, nosotros somos pieza clave en el desarrollo de nuestro país. Nosotros somos la punta de lanza para que nuestro país pueda cambiar. Por eso, con mucho cariño y respeto, les digo, no podemos rendirnos. No podemos darnos ese lujo. Profesor José Luis, gracias por compartir esta experiencia con nosotros, que nos deja una gran enseñanza, y es que todos, desde nos encontremos, por ejemplo, la señora Ruth de la bodega o el señor Dionisio como transportista, podemos contribuir a que la educación no se detenga. Y bien, hemos escuchado estas 5 historias interesantes y motivadoras, y es momento de presentar a nuestro panel de invitados. Por un lado está la señora Nelly Claux, ella es presidenta de Foro Educativo, y del otro, Mariana Rodríguez, presidenta de Empresarios por la Educación, con quienes vamos a conversar sobre sus impresiones y vamos a reflexionar desde sus puntos de vista, claro, sobre el rol de este tipo de proyectos e iniciativas en el marco de la continuidad de los aprendizajes y el servicio educativo en etapas tan difíciles como las que estamos afrontando en estos momentos. Vamos a comenzar estas intervenciones con Nelly Claux, presidenta de Foro Educativo. Es un gusto contar con tu participación, Nelly. En un momento te vamos a dar la bienvenida porque queremos que nos cuentes, queremos conocer tus impresiones sobre las experiencias que los ponentes nos han presentado. Bienvenida, Nelly.
Muchísimas gracias, Liz. Buenas tardes. Quiero aprovechar la oportunidad para decirles que nosotros acabamos de tener elecciones en Foro Educativo y ahora soy la vicepresidenta, no soy la presidenta. No. Nuestro presidente hoy es Severo Cuba. Y bueno, así son las organizaciones que cambian de directivas, ¿no? Por la democracia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad que me dan para comentar estas experiencias y también para saludarlos. A Mariana, también un gusto estar otra vez en un panel conjunto para comentar asuntos de interés educativo. Bueno, en realidad creo que lo primero que se me viene a la mente es que hay que felicitar a todos los que han estado involucrados en en estas 5 experiencias, a los gestores educativos, a los maestros, a toda la comunidad educativa. Creo que los maestros se merecen un reconocimiento muy, muy especial. No debemos cansarnos de hacer este reconocimiento porque están contribuyendo inmensamente. La otra comentario es que en estas experiencias se ha expresado muy bien el sentido de la urgencia. La urgencia, que estamos en una situación de emergencia educativa fuerte y que ha habido en estos casos una reacción inmediata, colectiva, compartida, que eso es sumamente positivo, pero hay que notar que se ha sentido esta angustia de la urgencia en todas las experiencias, ¿no? Me parece como si hubiesen aplicado la ley 3466, que es la ley del interés superior del niño, pero de hecho han aplicado el principio y también han aplicado el derecho del interés superior del niño porque han sacado adelante la educación en las condiciones en las que están. Todas las experiencias son de zonas o rurales, todas son de lugares donde los recursos son muy limitados y en todas han puesto muchísimo esfuerzo para agenciársela de los recursos que se tiene para avanzar. Ahí mi percepción es que ha habido mucha creatividad, que ha habido un esfuerzo grande de reinventarse y de afianzar su propia cultura. Quizá los recursos sean recursos, no son de la última generación de la modernidad. Los recursos son de la mitad del siglo XX, en el caso de la radio, ¿no? El Marconi, pero que de todas maneras han aplicado con esos recursos metodologías pedagógicas de muy avanzada, como la participación y como la enseñanza en la propia lengua o el incentivo de la lectura, que yo veo bastante positivo. Bien, Nelly, muchas gracias por la aclaración. Si bien las organizaciones cambian de directiva, pero no de objetivos. Entonces, justamente en esa línea, sabemos que Foro Educativo tiene una mirada que trabaja comprometida con la transformación y el desarrollo de la educación peruana, y precisamente respecto a eso, queremos preguntarte cómo crees que aportan estas experiencias a este objetivo. Sí, yo creo que las experiencias están aportando muchísimo, por ejemplo, en metodología educativa. Con pocos recursos lograr esta participación de los chicos que desarrollan autoestima, ¿no? En el caso de Piura, por ejemplo, es notable. Creo también que el esfuerzo que han hecho los maestros en la en la enseñanza de los maestros itinerantes ha sido también algo como para sacarse el sombrero, ¿no? Del esfuerzo que están haciendo. Allí, por ejemplo, se me ocurre a mí que podrían haber recursos como para ser centro de recursos, ¿no? Recursos que provengan quizá de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, más desde el Estado, para colocar allí algunos elementos que faciliten
entrega de los maestros y la presencia de los recursos con mayor fuerza, ¿no? Quiero hacer uso de lo que dijo el profesor de Quispicanchis, que si uno tiene las letras en casa, si uno tiene la lectura en casa, si esto es pan de todos los días y tenemos señales de lectoescritura en casa, eso entra fácil y los chicos van a desarrollar de una manera muchísimo más fluida, ¿no? Yo creo que sí tenemos que garantizar una presencia del Estado muchísimo más fuerte para que este dicho que dice un camino sin piedras no es camino, no sea tan cierto, que no tengamos esa visión fatalista, sino más bien que se puede facilitar los caminos para llegar a un punto común. Yo creo que ahí necesitamos ponerle una fuerza estatal también mayor. Por ejemplo, miren cómo se logró a través de una empresa tener la internet en esa zona. Eso podría lograrse también en otros lugares y eso facilitó inmediatamente el Zoom, ¿no? Ya vino, claro, la enfermedad que lo detuvo, pero yo creo que en términos de esfuerzo se necesita un esfuerzo mayor por ahí. En términos metodológicos, me parece que los maestros han demostrado que sacan adelante las metodologías participativas, las metodologías culturales, el uso de las cosas que uno tiene a la mano para lograr el objetivo, y en todos estos casos ha habido una mención fuerte a la interculturalidad, ¿no? Si es que tú no aprendes con tu propio idioma, ya no vas a crecer como cercenado, ¿no? Como algo que te falta, sino que fluyes a aprender otras visiones, otros mundos, como lo decía el profesor de Quispicanchis, ¿no? Yo creo que esa filosofía es bastante positiva para motivar a través del juego las enseñanzas. Entonces, sí, en términos de metodología, creo que hay muchísimo de avance, hay mucho avance en términos de unir esfuerzos, ¿no? De unir las voluntades y de lograr objetivos comunes así. Y, por supuesto, de tener el interés superior del niño. Creo que eso se ha notado y es bastante emocionante, ¿no? Ver cómo ha habido un esfuerzo por sacar adelante la educación de los chicos. Con mucho cariño, además, ¿no? Especialmente en el último caso, ha sido muy, muy emocionante. Gracias, Nelly, por esta respuesta. Y bueno, en varias partes de esta respuesta has mencionado la intervención de las autoridades, la intervención de Sí, diversos actores educativos, que es importante y por eso es que me gustaría hacer esta pregunta para reforzar esa parte. ¿Qué rol claro. consideras que tiene la comunidad educativa para sostener e implementar este tipo de proyectos que contribuyen a la continuidad del servicio educativo? Y actores, o perdón, comunidad educativa, hablamos de familias, hablamos Sí. de autoridades, ¿no? Empresa privada inclusive. Sí, yo creo que es fundamental. Incluso esto podría dar pie a una especie de gestión un poco distinta, más participativa y de confluencia de recursos de distintos lugares, ¿no? Desde la familia, como hemos visto, tiene un rol principal, o de la comunidad, ¿no? De toda la comunidad educativa, ¿no? Y también, por ejemplo, la señora de la tienda, cómo ha tenido un rol principal, pero también podría ser de otras instancias de la comunidad que puedan aportar una participación comunitaria en una enseñanza que no es solamente escolarizada, ¿no? Lo que sí me preocupa es la sostenibilidad, porque digamos que cada quien tiene un quehacer y ahí hay que garantizar una sostenibilidad en la participación, en la concurrencia de todos los grupos, ¿no? Desde el empresariado, la familia, ¿no? De manera conjunta, pero también una sostenibilidad que sea organizadora, que dirija, ¿no? Que confluyan todos, pero que haya una
o sea, que compartan, ¿no? Y creo que es muy importante para garantizar también esta visión intercultural que esa participación se dé desde el lado del profesor, pero desde el lado de los padres de familia, ¿no? Los intereses comunitarios, los conocimientos. En parte se ha parecido mucho a lo que es la educación comunitaria, ¿no? Que aporta tanto en eso, en la cuestión intercultural, que por allí se va como prefigurando algunas cosas que podrían aprovecharse para una gestión participativa mayor. Muy bien, Nelly, te agradecemos mucho por tu Gracias a ti, participación. Liz. Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas también y por el apoyo Sí, constante del Foro Educativo en la sí. educación. Muchas Muchas gracias. gracias, Liz. Y bueno, hablábamos justo de la intervención, de la participación del sector privado, y le vamos a dar la bienvenida a Mariana Rodríguez, presidenta de Empresarios por la Educación. Y queremos conocer desde el lado de la comunidad empresarial tus impresiones, Mariana, sobre estas experiencias que hemos conocido el día de hoy. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, mucho gusto estar contigo, Nelly, también hoy compartiendo estas impresiones en este foro educativo. De hecho, yo particularmente me he sentido tremendamente inspirada con estas 5 historias. Creo que en general son historias que inspiran, pero quisiera mencionar que lo que encuentro en ellas son elementos en común. El primero que, digamos, salta a la vista es este enorme compromiso en circunstancias tan difíciles de los docentes, ¿no? Que de alguna manera en ese compromiso hacen un reconocimiento que es algo que yo creo que todos compartimos del enorme impacto que tendría sobre la vida de los niños y de los jóvenes que no pudieran haber tenido acceso a Aprende en Casa. Ese es el sentido de urgencia del que habla Nelly, ¿no? Ese compromiso venía de un sentido de urgencia que nace de esta realidad del reconocer qué tan importante es en la vida de los niños que la educación no sufre interrupciones, ¿no? Que Aprendo en Casa llegara a todos. Un compromiso que finalmente los ha movilizado a mover cielo y tierra en circunstancias diferentes, pero todas sumamente difíciles, con pocos recursos, complicaciones que seguramente a nosotros nos parecen y montañas, ¿no?, enormes a remontar, para encontrar una solución y ponerla en práctica, ¿no? Cada una de estas soluciones tiene un toque, ¿no?, un toque muy especial de cada uno de estos docentes y que al final me hace, digamos, desde mi punto de vista, me hace reafirmar esto que todos reconocemos, que la profesión docente tiene una vocación especial. O sea, realmente nace una vocación muy, muy social, muy humana, que invita a la persona a involucrarse en una carrera docente, y es algo que realmente tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos desde la sociedad y desde el empresariado para reconocer más a los maestros. Creo que esta pandemia nos ha hecho abrir los ojos con respecto a esa labor que el maestro y el docente desempeña. Estas historias son más todavía de ejemplos de esta vocación que nos falta reconocerla mucho más. El segundo elemento que yo también reconozco y coincido con él es que estas historias tienen en común altas dosis de creatividad que gran componente de la imaginación, ¿no?, de parte de los docentes y de la comunidad que ayudó a los docentes a armar estas soluciones. Una tremenda dosis de persistencia, porque no ha sido fácil. Deben haber habido muchas piedras, como menciona el profesor, en el camino para poder llegar a decir lo hicimos, ¿no? Y también muchísima espíritu de colaboración. Yo coincido con él y que la comunidad y la educación a nivel de la comunidad tenemos que, no sé si, no soy experta en esto, pero creo que sí debemos rescatar un poco más ese sentido de la participación de la comunidad en la educación, ¿no? Que todo esto hizo que no se dejaran vencer por los obstáculos, ni por estas circunstancias difíciles. Y yo creo que nos han dado una lección bien importante, que es que realmente nosotros no debemos nunca subestimar el enorme potencial de los docentes. Y que ese potencial merece ser incentivado, merece ser potenciado y merece ser apoyado. Y desde ahí que viene el compromiso del sector privado de encontrar las maneras
de poder seguir incentivando, potenciando y apoyando desde el rol que nos pueda tocar a los docentes, ¿no? Y finalmente quisiera mencionar que en el gran elemento es que de hecho ha sido muy difícil para todos y creo que es muy duro el que esta pandemia nos haya tomado tan de sorpresa y tan mal preparados en términos de la brecha digital. La tecnología es un habilitador maravilloso, no reemplaza al maestro, no reemplaza el modelo, no reemplaza, pero habilita. Y claro, la última historia es un ejemplo, ¿no? De cómo el ideal, ¿no? Hubiera sido que todas las comunidades educativas, llámese a los alumnos y a los docentes, padres de familia y directivos de las instituciones, hubieran podido estar conectados, con acceso a dispositivos, plataformas, etc. Esa no es nuestra realidad. Y yo creo que lo que rescato de estas historias inspiradoras es que a pesar de no estar de no tener ese habilitador que realmente por el cual debemos seguir presionando para que nuestro país reduzca, que cierre esa brecha digital, qué importante ha sido que tengamos la apertura de mente y digamos, de implementar rápidamente y una respuesta muy rápida otros mecanismos, como la radio, como la televisión, para poder llegar a la educación a los lugares más remotos, que esas historias son un ejemplo de eso, y que al final nos dejan una lección, que también es esa, que no debemos cerrarnos justamente después de esta pandemia, es importante mantener esa mente abierta, realmente mantener esa flexibilidad y pensar en alternativas que quizás en circunstancias de crisis salieron a relucir y las hemos podido emplear, pero que en otras circunstancias, y a pesar de estar en una problemática parecida, no tuvimos la apertura, quizás para poder atrevernos a implementar soluciones distintas. Llámese radio, llámese televisión, llámese internet. Quiero terminar estas primeras impresiones dándole el mayor de los reconocimientos y las felicitaciones a estas 4 historias y a todos los actores de estas 4 historias por haber contribuido de manera tan importante a que la educación no se detenga en sus comunidades. Muchas gracias, Mariana, por esa primera respuesta. Nosotros sabemos que Empresarios por la Educación cree firmemente que la educación es la base para el desarrollo nacional con equidad y por ello queremos preguntarte cuál es el rol de la responsabilidad empresarial para lograr que la educación cumpla este objetivo de conducirnos al desarrollo en medio de este contexto. Bueno, empieza por la convicción, que yo creo que ya permea el sector empresarial, de que la educación de calidad es clave para el desarrollo del país, y no solamente para el desarrollo a nivel de productividad, competitividad, que son estos indicadores muy duros de los que normalmente se habla cuando se habla del empresariado, sino estamos hablando de construir un Perú de oportunidades para todos, que eso es lo que realmente debe ser la base de esto, y apoyar este propósito de la educación, que es de formar personas que sean capaces de construir sus proyectos de vida, que sean ciudadanos, que puedan ejercer su ciudadanía plena y trascender hacia la sociedad contribuyendo a ella, ¿no? Y eso es lo que el Perú va a ser grande en la medida que todos podamos tener la oportunidad de formarnos para poder contribuir. Entonces, de ahí parte el hecho de que en realidad la responsabilidad social empresarial se ha enfocado en buena medida y cada vez mucho más en el tema de apoyar a la educación. Y estamos obviamente cada vez más atentos a todas las oportunidades que se puedan presentar para colaborar. Desde la dueña de la bodega, ¿no? Que es una empresaria, ¿no? Chiquitita, pero ahí está, apoyando, hasta la corporación más grande. Porque todos los empresarios estamos llamados a contribuir. Y todo esto es responsabilidad social, empresarial, ¿no? Y nos nace hacerlo. Es cuestión de encontrar esas oportunidades, que se den esas oportunidades para que podamos aportar también a algo tan importante. Entonces, creo que hoy más que nunca vamos a necesitar que este esfuerzo continúe y crezca. Tenemos retos y desafíos tremendos. Estamos casi al final del año escolar, pero tenemos pues que ahora asegurar que muchos niños y jóvenes que no han tenido, la buena suerte de tener estos docentes y estas comunidades que han hecho tremendo esfuerzo, o en caso de comunidades donde esto no ha sido posible por las razones que fueran, sabemos que han quedado muchos niños y jóvenes fuera del sistema. Y no podemos permitir que ese alejamiento del sistema educativo sea permanente.
tenemos que recuperarlos. Yo creo que es un desafío importante, digamos, que tenemos que enfrentar. El otro es cómo lograr una vuelta a las aulas de una manera, volver a apoyar este reinicio de la vuelta a las aulas, teniendo en cuenta, bueno, cómo se vaya desenvolviendo la crisis sanitaria, porque de hecho, sin dejar de aprovechar las lecciones de la pandemia, ¿no? De esta nueva forma de mirar opciones diferentes para poder llevar educación. De hecho, queremos que haya un contacto entre los docentes y las comunidades se vuelvan a reconstruir, porque muchas de ellas se han destruido, ¿no? Y que finalmente, digamos, para las empresas es muy importante, los empresarios tenemos esta necesidad permanente de aprender y ir, ¿no? Desarrollando, y creo que yo creo que desde el punto de vista empresarial, que quisiéramos pensar que la responsabilidad social que venga de las empresas puede también apuntar a que podamos dar este salto significativo hacia una educación del siglo XXI, a la modernidad, y que esa modernidad alcance a todos los peruanos. Bien, Mariana, y quizás esta es una pregunta un poquito para reforzar lo que nos has mencionado y toda la voluntad que existe de parte del empresariado para apoyar este tipo de iniciativas. ¿Cómo pueden los docentes, los directivos, la comunidad educativa lograr el involucramiento de la comunidad empresarial en sus iniciativas? Porque seguramente quieren conocer la ruta para poder buscarlos y ubicarlos. Claro, yo creo que es importante reconocer primero que nada que la responsabilidad social empresarial, que cada vez ha sido más importante, ahora está dando paso a una nueva filosofía empresarial en la que no estamos hablando solo de responsabilidad social empresarial, sino estamos hablando de un nuevo rol de la empresa en la sociedad, en todos los ámbitos. Un rol que pasa por tener un propósito que trascienda sus actividades más específicas y en donde se reconozca que la empresa puede poner sus capacidades, puede poner sus recursos al servicio de la solución de los grandes problemas sociales del país. ¿Cómo hacer para que, digamos, esa convocatoria, ¿no?, hacia esos recursos, esas capacidades que las empresas justamente están transformando su paradigma empresarial y entendiéndose de otra manera, cómo esa convocatoria puede llegar? Y yo creo que pasa por un mayor nivel de confianza, de confianza entre el sector público y el sector privado, un mayor nivel digamos, de comunicación. A veces no estamos pudiendo encontrarnos, no están los lugares para encontrarnos. Quisiera pensar que Empresarios por la Educación es un espacio que puede ayudar a generar esa mayor confianza y esa mayor comunicación de necesidades, y para que haya un buen alineamiento entre necesidad y apoyo, y se pueda generar ese trabajo conjunto, que, como dice Nelly, creo que lo que hace falta es, yo sí, sinceramente, yo que estoy en el mundo del apoyo, digamos, del apoyo del empresario hacia la educación, veo que hay muchísimo apoyo. De hecho lo hay muchísimos recursos, digamos, mucha voluntad de apoyo, pero es desordenada, es desarticulada. Estamos todos tratando de ayudar, pero no nos estamos organizando bien. Entonces yo sí quisiera agradecer que el Ministerio haya invitado a Empresarios por la Educación a la coalición, porque creo que es muy importante que en esa invitación a formar parte de la coalición se generen, y yo las tengo particularmente, muchísimas expectativas en cuanto a multiplicar, articular y alinear esos esfuerzos. Muchas gracias, Mariana Rodríguez, presidenta de Empresarios por la Educación, y a Nelly Claux, vicepresidenta de Foro Educativo, por acompañarnos hoy día a comentar estas historias y por responder nuestras preguntas, que estamos seguros va a ser de mucha utilidad y reflexión para quienes nos están viendo hoy en esta transmisión. Para el cierre del evento queremos invitar a José Carlos Vera, él es director general de gestión descentralizada del Ministerio de Educación, para que nos brinde una reflexión final. Pues él y su equipo han sido parte de las personas que han recogido diversas experiencias de la comunidad educativa. Bienvenido, José Carlos. Muy buenas tardes, casi noche ya, Liz. Muchas gracias. Un saludo a Nelly y a Mariana. Muchísimas gracias por su participación y por su compromiso permanente y continuo con la educación de
de nuestro país, tanto desde Foro Educativo como desde Empresarios por la Educación. Hemos sido testigos de este compromiso permanente con este enorme esfuerzo que efectivamente no es solo del Ministerio de Educación, sino que congrega a toda la comunidad, a toda la sociedad por este fin superior. Una felicitación también muy, muy grande y sincera a quienes han sido los protagonistas esta tarde, ¿no? No solo esta tarde, quienes han sido los protagonistas este año tan complejo y desafiante para todos, ¿no? A Miguel con su experiencia desde Piura, a Ani desde Loreto, a la hermana Jacqueline desde Ucayali, a Hugo desde Cusco, a José Luis de Yauyos, que nos han presentado experiencias que efectivamente reflejan muy bien además la diversidad de nuestro territorio y las distintas posibilidades que en el marco de las brechas, de los problemas que efectivamente conocemos y que es todavía un reto para el Estado y para la sociedad y para todos como país resolver estas brechas enormes de conectividad, estas brechas todavía entre ámbitos rurales y urbanos, los desafíos que tienen nuestras zonas de frontera, todos estos elementos que además en el marco de la emergencia se han puesto sobre la mesa y nos han golpeado a todos de manera dramática en muchos casos, se han visto también, digamos, reforzados y revitalizados por una acción colectiva muy importante desde los territorios. En el Ministerio de Educación estábamos listos y toda la comunidad estaba lista para empezar en marzo las clases. De un momento a otro tuvimos que cerrar las escuelas para garantizar la salud y el bienestar de los estudiantes, sus familias y los docentes. Tuvimos rápidamente que trabajar juntos, y ya lo han señalado también Mariana y Nelly, una propuesta que permita garantizar que el servicio educativo no se interrumpa, ¿no? Lo principal en el marco de la emergencia era cómo hacemos para garantizar que el servicio educativo tenga continuidad, que lleguemos a la mayor cantidad de estudiantes de nuestro país. Trabajamos rápidamente con mucho esfuerzo de muchas personas, no solo en el ministerio, sino de importantes aliados, y mostramos y pusimos a disposición Aprendo en Casa, siendo conscientes de los desafíos que he señalado hace un momento, ¿no? De conectividad, que la radio y la televisión no llegan a todas las comunidades de nuestro país, que hay problemas también en términos de energía eléctrica, por ejemplo, pero teníamos que trabajar esa estrategia. Y si bien al inicio hemos tenido todos que desaprender una forma tradicional para aprender nuevas formas de recibir conocimiento y de aprender todos juntos, ha sido la acción colectiva, la iniciativa, la creatividad de nuestros docentes, de nuestras maestras, de nuestros maestros, que han trabajado iniciativas como se han presentado hoy, ¿no? Esta idea de poder conectar al docente con las familias a través de un agente comunitario, ¿no? Que está en la comunidad, que lleva los materiales, que ayuda a retroalimentar el aprendizaje en los estudiantes, ha sido clave y ha sido un elemento común en muchísimas experiencias, no solo en Yauyos, no solo con la figura de los agentes comunitarios en Ucayali. En la zona del Braen, por ejemplo, la central xánica del río N, del río Tambo, ha implementado agentes comunitarios de la etnia xánica, por ejemplo, para que lleven también esta retroalimentación a los estudiantes. La gran labor de los alcaldes, la experiencia del FAIC en Piura es clarísima por ello. Además, este modelo de gestión que tiene un núcleo educativo liderado por un alcalde, el involucramiento de los alcaldes en todo el país, tenemos más de 500 iniciativas registradas en todo el país, donde los alcaldes se han comprado el pleito de la educación y han reparado antenas, han reparado estaciones de radio, de televisión, han traducido a lenguas originarias los contenidos de Aprendo en Casa, han impreso material educativo para poder llevarlos a las familias donde no llegaba el servicio, han coordinado con los tambos del programa MIDIS para poder transmitir desde ahí el servicio de los contenidos de Aprendo en Casa, es decir, una serie de iniciativas muy, muy importantes, ¿no? Los gobiernos regionales, la ADRE, la SUGEL, esa es la gran lección de este año, creo. La posibilidad de
abrir las puertas de la escuela frente a una necesidad y aprender en la comunidad. Y el rol que todos los agentes del sistema educativo tienen en ese ámbito de comunidad. Y es, creo, el gran aprendizaje de este año, ¿no? Hemos no solo podido aprender las competencias y aprendizajes básicos del currículo nacional, sino que hemos aprendido muchísimo de esta experiencia y de que el aprendizaje se da también en otros espacios, en la familia, en la comunidad, con nuestras autoridades, y que para ello necesitamos el involucramiento de todos. Ya lo decía también Mariana, el rol del empresariado, desde los emprendedores comunitarios, hasta las grandes empresas que nos han ayudado muchísimo en este año, tienen un rol fundamental. La academia, la sociedad civil ha participado muchísimo y consideramos que ese es el abordaje que tenemos que trabajar, ¿no? Señalábamos hace un momento, hay esta especie de desencuentro entre toda la oferta de servicios públicos y de apoyo que podemos brindar, pero algo pasa para que no nos organicemos o no nos articulemos de la mejor manera para poder satisfacer las necesidades en el territorio. Creo que ese también es el gran desafío. Cómo nos articulamos de mejor manera entre los distintos niveles de gobierno, entre las distintas entidades públicas, privadas, para poder conectar mejor con las demandas territoriales, ¿no? Porque es el territorio el que manda y el que determina cómo tenemos que llegar a garantizar servicios públicos en estos ámbitos. Entonces, felicitaciones realmente a las experiencias que nos han presentado hoy, porque son una muestra de lo importante que es la agencia colectiva, la agencia en el territorio, y que gracias a ellos y a esa capacidad de vencer la adversidad y vencer los desafíos, podemos decir que Aprendo en Casa ha llegado a más del 90% de estudiantes en el país, que todavía tenemos que seguir trabajando. Y termino algo que también han señalado Nelly y Mariana. No basta con que el servicio educativo llegue y recibamos el servicio a través de Aprendo en Casa, sino que tiene que llegar con calidad y tenemos que retener a nuestros estudiantes en el sistema. Y hemos estado muy preocupados también porque evidenciábamos que por diversos factores económicos, de conectividad, ha habido cierto nivel de abandono de los estudiantes del servicio. Y esa es una preocupación enorme, y es que por ello que se lanzó la movilización nacional por la continuidad educativa, y estamos trabajando muy de la mano para que quienes están en riesgo de abandonar el servicio este año no lo hagan, terminen bien el año escolar, pero sobre todo para que quienes por diversas razones han abandonado el servicio, el próximo año los recuperemos, ¿no? Tenemos que recuperarlos porque la expectativa y la posibilidad que la educación y el servicio educativo da a nuestros estudiantes para desarrollarse, para construir mejores ciudadanas y ciudadanos para nuestro país, es fundamental. Entonces es una preocupación central poder garantizar la continuidad del servicio, y en ese sentido el reto, ya lo ha dicho el ministro también, es garantizar un año 2021 seguro, flexible y gradual, ¿no? Seguro porque la salud está en el centro de la preocupación, flexible porque se va a adecuar a las distintas condiciones territoriales, y gradual porque vamos a tener distintas también escenarios, ¿no? Presencial, semipresencial y remoto, ahí donde no hayan las condiciones para retornar. Esa es la prioridad del ministro Cuenca, ya lo ha señalado, también de la alta dirección del ministerio, y es la prioridad de todos como país. Así que eso, quería trasladar el saludo del ministro, de la viceministra Quilla Miranda, del viceministro Sandro Parodi también, que han estado muy involucrados en este tema, reconocer, felicitar y agradecer nuevamente las experiencias que se han presentado el día de hoy, a nuestros aliados, Foro Educativo, Empresarios por la Educación, Nelly, Mariana, y a todos quienes nos escuchan, porque la educación no puede parar, la educación es una responsabilidad de todos, y solo con la educación vamos a poder sentar las bases de una mejor comunidad y de una mejor sociedad para hoy y para el futuro. Así que felicitaciones, un reconocimiento, muchísimas gracias, y seguimos trabajando, que la educación no puede parar, y hemos aprendido muchísimo este año y seguiremos haciéndolo. Gracias, Liz, muchísimas gracias a todos, gracias a Nora también, que ha estado conectada, y nada, seguimos, Liz. Gracias de mi parte.
Muchas gracias, José Carlos, por estas palabras de cierre. A todos los que nos acompañaron, a nuestros ponentes, a nuestros panelistas destacados, Nili Claux y Mariana Rodríguez, les agradecemos por su participación, por compartirnos sus experiencias. Estas experiencias que hemos conocido son solo una muestra de las tantísimas que se han implementado a nivel nacional para garantizar la continuidad del servicio educativo. Iniciativas de miles de docentes que seguramente iremos conociendo poco a poco. A modo de conclusión, les queremos decir que la educación peruana es un conjunto de experiencias, de aprendizajes, de innovación en la docencia, de conexión con las regiones y sobre todo de concebir que la formación de las alumnas y los alumnos no es una tarea solo del sector educación, es una misión nacional. Nos encontramos en un próximo evento. Buenas tardes.